¿Te imaginas que un día el guapo hombre a quien tanto admiras lance una demanda contra ti por haber usado su imagen y que te pida como forma de pago que firmes un contrato donde finjas ser su prometida? Pero no tienes más remedio que aceptar porque tienes serios problemas económicos y tu madre está muy enferma. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Here's My Exclusive Indulge temporada 2. Nuestro drama comienza con Seong Seong, una chica alegre y talentosa que se dedica al arte de los cómics con la esperanza de triunfar algún día. Por otro lado, tenemos a Fu Si-han, un importante empresario perteneciente al grupo Fu, la familia más reconocida y pudiente de su ciudad. Seong Seong se inspiró en este empresario para hacer un cómic de amor para ganar seguidores y así ser reconocida por su trabajo. Ella decide ir a verlo para que el protagonista de su novela sea lo más parecido posible a él. El asistente de Fu Si-han se entera que ella lo ha estado vigilando y le pregunta qué es lo que desea. Ella sale corriendo y sin querer se tropieza y cae en las piernas de nada más y nada menos que el mismo Fu Si-han. Ella se pone nerviosa y derrama su helado encima de él y sale corriendo. Fu Si-han se entera de que alguien se está beneficiando a costa de su imagen, por eso decide tomar cartas en el asunto. El jefe de Seong Seong la llama y le dice que vaya de inmediato a la oficina porque tienen problemas. Ella sale rápidamente y va a toda velocidad en su moto. Sin embargo, ella choca accidentalmente contra un auto, y este resulta ser el auto de Fu Si-han manejado por su asistente. Ambos se sorprenden de verse nuevamente, y él cree que ella los está siguiendo, y cuando va a llamar a la policía, Fu Si-han le dice que la deje ir. En el trabajo, el jefe le dice a ella que la familia Fu los acaba de demandar por infracción de derechos de autor por usar la imagen y nombre de Fu Si-han en su cómic. Ella se siente culpable porque su jefe tiene problemas económicos y además de eso tiene una pequeña hija que su madre abandonó, así que le promete que resolverá el problema. Ella va a las oficinas de la familia Fu para hablar con Fu Si-han. Sin embargo, no puede entrar porque la agenda de citas está llena por varios meses. Ella no puede esperar tanto tiempo, por eso se disfraza de repartidora y logra evadir al guardia. Cuando sube al primer piso se encuentra con Fu Si-han y su asistente. En eso, el guardia entra a toda velocidad, ella se tropieza y cae al suelo. Ella no puede creer que él sea tan guapo, y más guapo aún cuando la ayuda a levantarse. Pero para sorpresa de ella, él la manda a sacar de allí de inmediato. Ella no se rinde y decide esperarlo en el estacionamiento del edificio. Como sabe que el guardia la vio, ella decide esconderse en el maletero del auto de Fu Si-han. Pero la pobre tiene que aguantar el olor de una de las frutas más apestosas que existen y que estaban allí. Cuando llegan a casa, ella logra salir de allí rápidamente y entra en la lujosa casa de Fu Si-han. Y cuando tratan lo posible de que el asistente no la vea, se encuentra nuevamente con Fu Si-han. Ella le tapa la boca para que no grite y le pide por favor que retire la demanda. Pero él de inmediato activa la alarma y cuando ella forcejea con él, llega el asistente y Fu Si-han le ordena que la eche. En eso, la señora Fu lo llama y mientras el asistente la distrae, él le dice que le tiene la solución para su problema. Ella piensa que le tiene una propuesta indecente. Pero cuando le va a decir, entra la señora reclamando que por qué faltó a las citas ciegas que ella organizó. Como él está cansado de que ella lo moleste con casarse, él le muestra a Seong Seong quien estaba escondida en su cama y le dice que ella es su novia. Ella de inmediato sabe que él está sufriendo por la presión de su familia, así que decide seguirle la corriente. La tía no le cree y ella finge que tiene náuseas, así que de inmediato la tía piensa que está embarazada. Le dice a él que es un desvergonzado y se va de allí. Ella piensa que como ella lo ayudó, le retiraría la demanda, pero esto no ocurre y además de eso la echa de su casa. La tía lo acusa con su abuelo y este le reclama sobre su novia embarazada. Él le cuenta que esto no es cierto, pero decide seguir con el juego diciendo que la chica solo es su novia y apenas están saliendo. Él no quiere decepcionar al abuelo porque este desea que él se case y sea el heredero del grupo Fu, así que promete traerla al día siguiente para que la conozca. Seong Seong cuida a su madre que está muy enferma en el hospital. En eso llega el asistente de Fu Si-han en busca de ella. Cuando se lo encuentra, este le proponen un contrato que finja ser su prometida a cambio de retirar la demanda. También le dará una buena suma de dinero y además pagará todos los gastos médicos de su madre. Ella decide firmar el contrato y le promete que nunca se enamorará de él. Ya lo veremos.
Al día siguiente, él la lleva de inmediato a presentársela a su abuelo. Ella está realmente asustada porque él es un hombre rico muy respetado. Ella se dirige un momento al baño y en el camino se encuentra con un abuelo quien tiene dificultades para abrir una fruta. Así que lo ayuda con mucho cariño y el abuelo de inmediato siente simpatía por ella. Cuando ella llega a la sala para esperar al abuelo, se sorprende que el mismo abuelo cariñoso que encontró anteriormente es el señor Fu. Él está realmente encantado con ella, pero la tía trata de echar todo a perder acusándolos de mentirles, pues consiguió una foto de la verdadera hija de la familia rica que él mencionó y dice que no se parece a ella. Sin embargo, el abuelo no le cree, pues es una foto de pequeña y le dice que las personas cambian con el tiempo. ¡Qué alivio para ellos! Él le dice que ahora debe vivir con él para guardar las apariencias, y ella se contenta porque ya no tiene que pagar más alquiler. Ella está muy feliz con su nuevo hogar, y más aún en la cena que sabe que comerá delicioso. Para su sorpresa, solo le sirven ensaladas porque eso es lo que él come y debe adaptarse. Así que ella decide pedir comida a domicilio y disfruta de unos ricos fideos. Después de discutir las reglas del contrato, ella disfruta plenamente de su nuevo hogar. Sin duda, está muy feliz con su nueva vida. Mientras canta en el baño, Fu Zihan no soporta esto y cuando le va a reclamar, escucha que ella se resbaló, así que entra a ayudarla, pero ella grita de la vergüenza y él sale de allí con su corazón latiendo muy fuerte. A la mañana siguiente, ambos se sienten muy avergonzados. Sin embargo, en ese momento llegan unos estilistas para hacerle un cambio de imagen, para que asista a una fiesta que organizó la tía para que conozca su círculo social. Ella queda realmente hermosa y cuando Fu Zihan la ve, se queda completamente sin habla. En eso, Xiang Xiang se tropieza y cae encima de él. Ella se pone nerviosa y él le dice que se aplique perfume porque huele a fideos. Ella asiste a la fiesta. Allí unas chicas la humillan y derraman vino sobre ella. En eso aparece una hermosa chica de repente y la defiende de ellas. Además, la ayuda a quitar la mancha de su vestido. Esta chica resulta ser Xin Shuru, una popular actriz de televisión. Ella se porta muy amable con Xiang Xiang y le presta un chal para que no se note su mancha. Rato más tarde nos enteramos que esta chica no tiene buenas intenciones, al contrario, planea humillar aún más a nuestra protagonista. Por eso, cuando ella nota que Xiang Xiang no lleva el chal que le dio, se enoja porque este tenía unas palabras obscenas en él. Xiang Xiang no es tonta, así que enfrenta a la chica, le devuelve el chal y se lo trata de poner. La chica se enoja tanto que le derrama vino encima. Xiang Xiang no se queda con esas, la empuja y caen a la piscina. Cuando la tía la regaña por lo que hizo, aparece nuestro Fu Zihan y la defiende con firmeza. Xiang Xiang sin duda se siente muy feliz por esto. De camino a casa, él se acerca a ella y le limpia el rostro tiernamente, pero ella estornuda en ese momento. Ella se resfrió por haberse mojado, así que él decide cuidarla. Ella tiene fiebre y le dice que tiene frío, así que lo agarra del brazo y se queda dormida. A la mañana siguiente, ella se siente mucho mejor y cuando va a buscar a Fu Zihan se da cuenta que él también está enfermo. Ella se burla porque ve que está exagerando por un simple resfriado. Ella va al hospital a visitar a su madre. Allí la actriz malvada la estaba siguiendo. Ella se da cuenta y se mete en el área de obstetricia y empieza a gritar que Xin Shuru está allí, acabando así con sus planes y además la mete a ella en problemas. Cuando entra a ver a su madre, ve que ella está jugando con un chico. Es un compañero de cuarto que también está enfermo y que se hizo amigo de ella. Ambos deciden jugar para ver quién es el mejor y ella termina ganando. Al día siguiente, ambos son acosados por la prensa y empiezan a involucrarlo con la otra actriz diciendo que si él la embarazó. Así que para callarlos, le dice que Xiang Xiang es su novia y de inmediato le da un romántico beso. Rato más tarde, ella se siente enojada por esto y le dice que no quería que su primer beso fuera así, y él solo se ríe al escucharla. Ella llora y el asistente le dice que no se preocupe, que ese también es el primer beso de su jefe. ¡Qué gracioso! El abuelo está preocupado por los rumores de su relación con Xin Shuru, así que ambos deben fingir estar más enamorados que nunca para que él esté tranquilo. La tía aún sigue planeando cómo destruirlos para quedarse con la herencia. Por otro lado, nuestro Fu Zihan no puede dejar de pensar en el beso. Ya está empezando a enamorarse de ella y su asistente se dio cuenta de esto también. Por otro lado, ella tampoco puede dejar de pensar en el beso. También se nos enamoró, pero ¡qué tiernos! A la mañana siguiente, ella despierta con un hermoso gatito junto a ella, y allí ella se percata que Fu Zihan entró.
Él le dice que decidió adoptar ese gatito y regalárselo como forma de disculparse por el beso que le dio el día anterior. Ella cuida con ternura al gatito y se encariña con él, pero ella se da cuenta que Fuzzy Han le está tomando fotos, así que le dice que las borre y mientras forcejean, ella cae en sus piernas. Y bueno, en ese momento las chispas vuelan entre los dos. Más tarde, mientras él ve las fotos, su asistente llega y él pega un salto del susto. El chico que se hizo amigo de la madre de Xiang Xiang está a punto de irse del hospital, así que ella le dice a su hija que él es un buen candidato para ella. Esto no le gusta para nada a nuestra protagonista. Ella se encuentra con el chico en las afueras del hospital y este la invita a comer, y cuando le va a decir quién es él, llega Fuzzy Han y le dice que por fin conoce al chico que está detrás de Xiang Xiang, creando un ambiente bastante incómodo. Ella los presenta a ambos y su rivalidad es evidente a la vista de todos. El chico lo reta a él a una carrera en silla de ruedas y él acepta. Mientras avanzan, nuestra Xiang Xiang se siente muy ansiosa. Y adivinen quién gana. Sí, nuestro Fuzzy Han. En ese momento, el chico se levanta de la silla de ruedas y se va enojado. Ella se siente muy confundida y se da cuenta que él y Fuzzy Han se conocen desde antes. Él se lastimó la mano mientras competía, así que exagera su dolor para que ella lo cure y lo cuide. Esto sin duda lo deja fascinado, así que le promete que su madre estará bien. Y cuando sus corazones se aceleran, llega el asistente y los interrumpe. Llega el cumpleaños del abuelo y todos celebran junto a él. Xiang Xiang le da un regalo y se gana aún más su corazón, y esto no le gusta para nada a la tía malvada. En ese momento llega de manera inesperada un guapo chico y hace una entrada triunfal. Pero un momento, ¿es el chico del hospital? Sí, es él mismo. Su nombre es Xu Biei y es el heredero del grupo Xu. Así que ya sabemos por qué él y Fuzzy Han se conocían desde antes. Xiang Xiang se siente muy confundida por esto. Él la invita a bailar y ella acepta por presión del abuelo. Mientras bailan, nuestro Fuzzy Han se siente realmente celoso. También siente impotencia por no poder caminar y así bailar con su chica. ¡Pobrecito! Ella finalmente le dice que por fin sabe su identidad, y él promete no juzgarla por fingir ser la prometida de Fuzzy Han. Shin Shuru aparece de nuevo y entra a la habitación donde está Fuzzy Han. Él no entiende por qué ella está allí, y en eso repentinamente se empezó a sentir mareado y se dio cuenta que ella le puso algo en la bebida para drogarlo y aprovecharse de él. La tía venía en camino con el abuelo para ver la escena que ambas planificaron. Sin embargo, Xiang Xiang se adelantó, golpeó a la chica y finge tener algo romántico con su prometido. La tía se siente enojada por no lograr su objetivo. Ella cuidó a su amado hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, él despierta a su lado y ella se asusta mucho porque cree que pasó algo más entre los dos. Él insinúa que sí pasó algo porque ella dijo que se estaba enamorando de él. Así que cuando la va a besar, ella sale corriendo. E inevitablemente no puede dejar de sentirse emocionada por esto. La tía discute con Shin Shuru por fallarle, así que termina echándola de su oficina. Fuzzy Han se siente muy enamorado de Xiang Xiang, así que durante el desayuno le dice que las reglas del contrato para la convivencia se terminaron y que ahora ella puede hacer lo que quiera. Además, le dice que a partir de ahora no lo llame señor Han, sino Han, como en su cómic. Ella le pregunta en ese momento qué le ocurrió a sus piernas, y allí él revela que fue por un accidente automovilístico que sufrió hace 7 años atrás, donde lamentablemente su padre falleció. Pero luego descubrimos que él no está discapacitado realmente. Parece que está tratando de descubrir quién fue el que causó este accidente, así que planea ir a los Estados Unidos para resolver este caso, sin decirle nada de esto a Xiang Xiang porque su vida podría correr peligro. Así que esa noche, mientras Xiang Xiang duerme, él se despide tiernamente de ella. A la mañana siguiente, cuando ella pregunta por él, se entera que se fue de viaje y que le dejó a cargo la empresa a ella. Por eso, cuando la tía piensa hacerse cargo y lo anuncia, llega el asistente presentando a Xiang Xiang como la nueva encargada por orden de su jefe. Ella entra pisando fuerte y recibe el apoyo de los ejecutivos. En ese momento, la tía se va enojada del lugar, pero no se queda con esas. Ella trata de meterla en problemas a ella y a la empresa, pero nuevamente no se sale con la suya, porque Xu Biei los ayuda y terminan humillándola. El abuelo se entera de lo que ella hizo y la regaña fuertemente por haberlos traicionado. Por eso la destituye de su cargo como vicepresidenta de la compañía. Xiang Xiang no puede estar más feliz por esto.
Sin embargo, Xu Bijie le dice a ella que no la ayudó de gratis, así que le pide que cene con él, lo que la hace sentir bastante incómoda. Durante la cena, inesperadamente aparece Fu Zihan y ella se siente contenta. Pero la rivalidad de ambos por el amor de ella no se hace esperar, lo que hace que nuestra protagonista se sienta aún más incómoda que desde el inicio. Es el aniversario del restaurante y le regalan unas diademas para parejas, y Xu Bijie de inmediato se lo coloca, pero Fu Zihan no se queda atrás y se coloca la otra diadema. Ya en casa, él le da la diadema original y ella se pone muy contenta. En ese momento, ambos deciden disolver el contrato y ser una pareja de verdad. Ambos deciden dormir juntos. Ella lo toma por sorpresa y lo abraza tiernamente y se queda dormida, y empieza a soñar con la boda de ambos siendo realmente felices. A la mañana siguiente, ella amanece realmente feliz, pero él parece decepcionado porque no pasó nada esa noche. Ella va a visitar a su madre al hospital y allí está una tía y un primo que vinieron de visita. Pero como estos saben que ella tiene un novio rico, quieren aprovecharse de ella, pero Xiang Xiang se enoja y los corre de allí. Xiang Xiang le cuenta todo sobre su romance con Fu Zihan a su madre y ella se contenta y le dice que desea conocerlo. La tía y el primo no se quedan con esas y van a casa de Fu Zihan y se presentan como familia de ella con la intención de obtener un beneficio económico. Fu Zihan se da cuenta de sus intenciones y lo saca de allí. Ella le dice a su amado que no quiere seguir mintiéndole a su abuelo porque es una buena persona. Y él le dice que él tiene problemas cardíacos y no será fácil decirle, pero que encontrará la manera de solucionarlo. A la mañana siguiente, ella se da cuenta que ahora su tía y primo están trabajando como empleados de la casa. Parece que la tía los contrató. Por eso, cuando viene el abuelo, ambos se presentan como su familia y el abuelo no entiende nada. Ella decide contarle toda la verdad sobre su identidad y su familia no la ayuda porque no pueden ocultar que quieren dinero, lo que confunde aún más al abuelo. La tía se siente realmente feliz por esto. Mientras ella se echa la culpa por todo, llega Fu Zihan, la defiende y se echa toda la culpa él mismo. El abuelo se siente muy mal y le pide a Xiang Xiang que se vaya de inmediato y luego se desmaya repentinamente. Él enfrenta a la tía y le promete que revelará toda la verdad sobre el accidente, pero esta lo ignora. Rato después, Xiang Xiang le dice con lágrimas en los ojos que terminará su relación con él. Le dice que fue feliz a su lado, pero que su familia lo necesita. Así que muy triste decide irse en definitiva de su casa. Él también queda muy triste y empieza a recordar todos los bellos momentos que pasó a su lado. La madre la ve muy triste, la consuela y la aconseja, diciéndole que así es la vida, que debe luchar como todas las parejas para tener el tan soñado final feliz. Por otro lado, Fu Zihan le cuenta toda la verdad al abuelo de que todo eso fue su idea, pero que ahora está realmente enamorado de ella. Pero el abuelo le pide que por favor o la escoja a ella o a su puesto como heredero de la empresa. Xu Bijie aprovecha la ocasión para acercarse a ella, pero Xiang Xiang lo rechaza. En ese momento llega Fu Zihan y le pide hablar en privado. Allí le dice lo que el abuelo le dijo y además le dice que decidió escogerla porque no imagina una vida sin ella. En ese momento él se pone de pie. Ella se queda completamente en shock y él le cuenta toda la verdad del accidente y le dice que fue su tía quien lo causó por su ambición. Abrimos paréntesis, ella no es en realidad su tía biológica, fue su abuelo que decidió adoptarla desde pequeña. Por eso podríamos decir que ella no sintió ninguna empatía por ellos. Después de recuperarse por completo del accidente, él decidió permanecer en silla de ruedas hasta encontrar el momento perfecto para hacerle pagar por lo que hizo, ya que ella destruyó todas las evidencias. Él le dice a ella que es la única mujer que lo hizo sentir feliz en todos sus oscuros años, y le pide que por favor no lo deje solo. Ella se conmueve tanto que le da un fuerte abrazo, le dice que lo ama y ambos se dan un romántico beso. Y bueno, lo demás lo dejamos a tu imaginación. Xiang Xiang enfrenta a la tía y le dice que cuando su amado viajó a los Estados Unidos se reunió con alguien que estuvo el día del accidente y que además tiene todas las pruebas suficientes de que ella fue la que lo causó. La tía se acobarda pero luego le rompe el pendrive con las evidencias y confiesa todos sus crímenes, diciéndole que si su hermano adoptivo estuviera vivo, ella nunca sería la dueña de la empresa. En ese momento llega el abuelo quien escuchó todo lo que ella dijo. No logró salirse con la suya.
Decepcionado por todo lo que hizo, el abuelo la enfrenta y le comunica que a partir de ahora ella no será su hija y decide cortar todos los lazos con ella. Finalmente nos enteramos que después de esto ella terminó en la cárcel. Xiong le dice a su amado que su abuelo debe estar muy triste por esto, así que él le dice que ambos deben hacerlo feliz, así que se arrodilla como todo un príncipe y le pide que se case con él. Ella acepta y ambos sellan su compromiso con un dulce beso. Y con la aprobación de los seres que ellos más aman, su madre y su abuelo, finalmente llegó el tan esperado día, la boda soñada de nuestros protagonistas. Ambos lucen realmente hermosos y enamorados mientras caminan al altar. Y así termina esta conmovedora historia con nuestros tortolitos sellando su amor para siempre como el señor y la señora Fu. Esta segunda temporada de Here's My Exclusive Indulge es realmente conmovedora. Esta comedia romántica de aproximadamente 3 horas sin duda te atrapa de principio a fin. La química de nuestros protagonistas y el cómico papel de su asistente sin duda hacen que valga la pena verla. Por eso, si te gustan las series románticas con un final feliz y sobre todo que te hagan reír, este drama es sin duda el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.